usted levante su mano si usted votó en las elecciones del 2018. Es decir, si usted nació en el año 99 o anterior, le va a pedir que levante su mano si usted era elegible para votar en el año 2018. Bien. Sí. Sí, mi esposa era elegible. En el año 2018, no sé si usted lo recuerda, pero corría el año 2017 en este país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una opinión consultiva que le había hecho este mismo país, el gobierno de turno del 2014 al 2018, en el que consultaba acerca de un tema específico al matrimonio, entre otras cosas. La Corte emite su opinión consultiva, que pues tiene efectos directos para Costa Rica, y como consecuencia de eso, se elimina, o la Sala Constitucional decide que deberá eliminar el inciso sexto del artículo 14 del Código de Familia que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto va a tener un impacto directo en las elecciones de 2018 que tienen lugar pocos meses después de que eso suceda, en febrero de 2018. Y el país se polariza. Si usted recuerda ese momento, el país se polariza, especialmente porque no hay una primera ronda en la que sale victorioso un candidato, sino que debe irse a segunda ronda. Y ya por ende se presenta el A versus B. Y generan un montón de preguntas para el país en ese momento, pero una de las principales que salía era, ¿se debe o no se debe legislar la moral? ¿Deben o no deben los cristianos estar vinculados en la política? ¿Podemos o no mencionar el nombre de Dios en la esfera pública cuando estamos haciendo algún tipo de campaña? Y por supuesto que mi intención el día de hoy no es decirle cuál debió haber sido el resultado de esas elecciones, porque no me compete y no es lo que corresponde el día de hoy, pero sí quisiera hacer énfasis en que hubo una cosa específica que como país nos preguntamos en esas elecciones, y era, ¿cuál es la relación entre la iglesia y el gobierno? ¿Cómo debe comportarse la iglesia en vínculo con el gobierno? ¿Cómo deben comportarse los cristianos en vínculo con el gobierno? Y a eso nos vamos a dedicar el día de hoy y la próxima semana, si Dios quiere. Si les parece, comenzamos orando. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias porque nos permites abrir tu palabra para ver cosas que nos revelas ahí, principios, elementos claves, Señor. Permítenos tener una mente curiosa, además una mente, Señor, atenta, y una mente, Señor, que se vincule con estos pensamientos y con estas ideas, Señor, que se dan el día de hoy. Pero sobre todas las cosas, Padre, que donde tu palabra sea clara podamos ser obedientes, y donde tu palabra nos dé espacio, entonces también podamos ser prudentes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, como usted sabe, en julio nos dedicamos todo el mes a hablar de en el reino de Dios. Estuvimos hablando de la iglesia en el sentido de la iglesia universal, y estuvimos hablando de la iglesia en el sentido de la iglesia local. Hablamos dentro de la iglesia local, la idea de las marcas de una iglesia. ¿Cuándo se constituye una iglesia local en el sentido bíblico? Hablamos de la predicación correcta del evangelio, de la palabra de Dios. Hablamos de la sana y correcta administración de las ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor, como marcas de una iglesia. Y decíamos en ese momento, ¿por qué son marcas? Porque es lo que la iglesia hace que ninguna otra institución hace. Y le voy a pedir que marque eso con un pin en su cabeza, porque va a ser relevante para lo que veremos más adelante. Después de eso también hablamos del gobierno de la iglesia, cómo establece la Biblia que deba ser gobernada la iglesia. Y hablamos de ancianos y de diáconos y de demás roles que nos mostraba. Y Diego cerró la semana pasada hablando de por qué queremos ser conocidos, hablando de la unidad y el servicio como esos elementos que usted dice vale la pena ser conocido por eso. Y ahora queremos ir a ese momento en el cual la iglesia que está dentro del reino de Dios también interactúa con elementos en los cuales la gente no necesariamente obedece y se sujeta a la voluntad de Dios. Y queremos ir a hablar entonces de más allá del reino, donde vamos a estar tocando temas de relación entre la iglesia y el gobierno, la iglesia y la sociedad, la iglesia y el mundo, y finalmente, si Dios así lo quiere, la iglesia en su estado final, en su estado de los últimos tiempos. Ese es el contenido que estaremos viendo ahora en agosto. Y por las primeras 2 semanas en agosto vamos a hablar de lo que hemos denominado, dentro de más allá del reino, las llaves y la espada. Ya vamos a ver por qué le hemos llamado así, pero
las llaves son dadas a la iglesia, la espada es dada al gobierno, y queremos entonces decir, bueno, ¿cuál es el vínculo entre los dos elementos? No podría comenzar a hablar de este tema sin tocar primero un tema esencial que está de fondo, y es el tema de la autoridad. El tema de la autoridad es clave dentro de estos elementos. ¿A qué me refiero con autoridad? Pues la idea básica que queremos presentar es que en última instancia, usted me puede seguir en las notas, perdón, no lo dije, allá en el código QR, lo puede escanear y me puede seguir conforme avanzamos. En el punto 1, queremos hablar de autoridad. Después queremos hablar de las llaves a la iglesia y la espada al gobierno, y finalmente la interacción entre ambos para llegar a unas aplicaciones para nuestros días en el siglo XXI. Hablemos entonces de autoridad. En última instancia, la forma de gobierno descansa en el señorío y la autoridad de Dios mismo. Dice la Biblia, usted lo tiene ahí en el Salmo 24, el del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él afirmó la tierra sobre los mares, la estableció sobre los ríos. El hecho de que Dios sea el autor de la tierra y de todo lo que existe, le da el derecho de tener autoridad sobre esta y todo lo que ha sido creado. Pero desde Adán y Eva existía una delegación de esa autoridad para gobernar la tierra, que adicionalmente seguía dependiendo de la autoridad de Dios. Recuerde que Dios le dice a Adán y a Eva, vayan, sean fructíferos y gobiernen la tierra. El mandato era gobernar la tierra. Otras personas dicen administren, como un mayordomo que administra el bien que se le ha sido dado en administración como tal. Pero esa autoridad de Dios seguía estando. Recuerde lo que le dice Dios a Adán: si comes del fruto de ese árbol, seguramente morirás. Y lo que Dios está diciendo es, hay todavía una dinámica en la cual yo tengo autoridad sobre lo que usted esté haciendo. Se la estoy delegando, pero usted no es el dueño de la tierra, sino que yo todavía mantengo sobre usted el peso de mi autoridad. Coma de ese fruto y se muere. Dios, con su gracia y misericordia, no mueren físicamente, pero sí, sin duda, hay efectos de muerte, como dice Romanos 5, para la creación entera, cuando Adán y Eva eventualmente llegan a comer de ese fruto. Pero Dios entonces, que es el poseedor de toda autoridad, está dispuesto a delegarla. Y la delega y dice, las notas como usted puede ver, dice, no hay autoridad en la tierra que no se haya recibido de parte de Dios. Toda autoridad es de parte de Dios. Jesús se lo dice clarito a Pilato, cuando está frente a él. Pilato está como interrogándolo y Jesús le dice, la autoridad que tienes es porque te ha sido dada. O sea, Jesús nunca piensa que Pilato es la autoridad última, sino que responde a una autoridad final. Y Dios la ha dado, la ha entregado al Hijo, quien entonces, dice Mateo 28, a quien le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y entonces ese Hijo es, a final de cuentas, quien puede gobernarlo. Pero veamos unos pasajes que nos hablan de la autoridad, que toda autoridad procede de Dios. Si usted tiene por ahí Romanos capítulo 13, vea el versículo 1 y 2, que dicen, todos deben someterse a las autoridades públicas. Ya hablaremos de eso. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Ojo que es tremenda frase. Es tremenda frase decir que no hay autoridad sino las que Dios dispuso, y las que existen las estableció Él. Piensen en autoridades que usted conoce. Usted dice, no puede ser que eso lo haya dispuesto Dios. Dice Daniel capítulo 2, Él pone y quita reyes. Vamos a ver otros ejemplos, pero Dios a lo largo de la historia ha llamado su siervo a gente a la que usted diría, jamás de la vida puede estar ese al servicio de Dios. Bueno, sí, en efecto sí. Romanos capítulo 13 decía eso. Pedro les dice a los líderes de la iglesia, acabo de hablar en Romanos 13 de la autoridad en el sentido gubernamental, pero también en la iglesia, primera de Pedro capítulo 5 les dice a los líderes de la iglesia, versículo 2, pastoreen el rebaño. Pero vea lo que les dice después: así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. ¿Sabe qué le está diciendo a los pastores que estaban recibiendo el mensaje? Ustedes tienen un nivel de autoridad sobre este rebaño que se les ha confiado. Sírvanle, pero sepan que en última instancia ustedes en la iglesia responden
a un pastor supremo. O sea que tanto en el gobierno como en la iglesia, la autoridad procede de Dios. Decía un teólogo conocido por lo que se llamó teología pública, Abraham Kuyper, un holandés, decía: no hay ni un solo centímetro cuadrado en todo el ámbito de nuestra existencia humana sobre el que Cristo, que es soberano sobre todo, no proclame mío. O sea, el poder, la autoridad de Dios, la soberanía es sobre cada elemento que usted pueda conocer. Y entonces la tierra se divide entre los lugares donde aceptan el gobierno de Cristo, que le llamamos el reino, y los lugares donde resisten el gobierno de Cristo, que le hemos querido llamar más allá del reino. Ahora, Cristo no gobierna toda la tierra de la misma manera. Si bien toda la autoridad procede de Dios como tal, hay esferas diferentes de autoridad. Piense, por ejemplo, en el gobierno. Piense en la familia o piense en la iglesia. Ya hablamos del gobierno, hablamos de la familia, hablamos de la iglesia, piense en la familia. A los padres se les ha sido dada autoridad sobre sus hijos y esa autoridad debe ser sin duda respetada. Ahora, un punto clave cuando hablamos de autoridad es que el que tiene autoridad en un punto aquí no necesariamente la puede trasladar a este punto de acá. Vea, los ejemplos son sencillos. El hecho de que usted sea papá y tenga autoridad en su familia, o mamá, tenga autoridad sobre sus hijos, no quiere decir que usted mañana pueda acercarse al Instituto Mixto de Ayuda Social, presentarse como el nuevo presidente ejecutivo y decir: yo tengo autoridad porque soy papá. Nadie se lo va a aceptar. ¿Por qué? Usted no tiene autoridad en el gobierno. Pero el presidente ejecutivo de tal lugar, a su vez, no tiene autoridad en la iglesia, por ejemplo en Comunidad Nexo o en cualquier otra iglesia local, por el hecho de ser presidente ejecutivo de alguna institución autónoma. O sea, la autoridad se circunscribe a un espacio específico, no necesariamente es transferible al otro espacio. Y para cerrarlo, en la iglesia, el hecho de que usted sea, por ejemplo, anciano o diácono dentro de una congregación, no hace que usted se convirtió en el papá de los chiquitos que están ahora en Nexoplay Plus o en Play. Esa autoridad sigue permaneciendo sobre los padres. Entonces, un elemento clave de tomar es: hay autoridad como tal, pero esa autoridad se divide en diferentes círculos. Y hoy queremos precisamente hablar acerca de dos de estos círculos. La familia como tal no la voy a mencionar tanto en detalle. Vamos a hablar más que todo del gobierno y de la iglesia. Usted me sigue, es en el punto número 2. La idea sencilla detrás de gobierno e iglesia es que incluso en una teocracia, como lo era Israel en el Antiguo Testamento, o sea, un esquema de gobierno en el cual Dios directamente decidía las formas en las que se ejecutaban las cosas. No, Dios dio la ley, pero a su vez también Dios tomaba decisiones específicas sobre, por ejemplo, Moisés le consultaba y le decía: hacemos A o hacemos B, y Dios decía: hagan A. O llevamos tal tema, no, hagámoslo así y así. O sea, Dios daba directamente las leyes, los preceptos, y definía algunos casos. Incluso ahí había una distinción entre el rey y el sacerdote, entre el que llevaba la función gubernamental y el que llevaba la función eclesial o sacerdotal, ministerial, si usted quiere verlo así. Piense en el caso del rey Usías. Dice la Biblia en 2 Crónicas 26, era un gran rey, buenísimo rey, todo perfecto, hacía todo bien, pero resulta que un día se puso impaciente y decidió entrar él como rey al lugar donde se establecía, donde se presentaba el incienso, a presentarlo él. Y el incienso, presentarlo en el altar, era una atribución específica de los sacerdotes. Los sacerdotes se dan cuenta de que eso está pasando, se meten y le dicen: Usías, no te corresponde estar a vos presentando el incienso. No había terminado de decirlo cuando se llenó de lepra, bueno, una enfermedad en la piel, dice la Nueva Versión Internacional. Y él mismo se dio cuenta de que algo había pasado y quedó enfermo de la piel por toda su vida hasta que falleció. La idea, pues, Usías, a pesar de haber sido un buen rey, fue castigado
por querer usurpar el rol de sacerdote que no le correspondía. Ahora, en nuestros tiempos tenemos dos elementos que son esenciales. El primero es que al gobierno le es dada la espada. En este caso la espada dice la palabra del Espíritu. Esa es una espada pandereta. Pero al gobierno le es dada la espada sobre todas las cosas. Vean Romanos capítulo 13 conmigo. Enfoquémonos por un momento acá, en el gobierno con la espada. Romanos capítulo 13, que usted lo puede encontrar, está más arriba de donde estamos en las notas. Dice que todos se sometan a las autoridades públicas. No hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Todas las que existen fueron por Él. Y vean lo que dice después el versículo 4. Dice, hablando de los gobernantes, dice que están al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debe tener miedo. Dice, no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. La espada ha sido ese término, esa metáfora que se quiere, que se ha utilizado para hablar del poder gubernamental. Lo utilizan los teólogos con frecuencia. Y dice, no en vano la lleva porque está al servicio de Dios. Aquí quiero hacer un pequeño pie de página solamente. Podríamos llegar a pensar que todo el gobierno, entonces, como está al servicio de Dios, quiere decir que son servidores, como hablar de servidores en una iglesia. O sea, el gobierno solo debe estar establecido, constituido por cristianos. Pero cuando dice el servicio de Dios, pensemos, yo pensaba, les decía, por ejemplo en Ciro, rey de Persia. Dios lo llama en el Antiguo Testamento Ciro mi siervo, y se lo prometo que Ciro no le presentaba holocaustos y sacrificios al Dios de Israel. Pero Dios habla de Ciro como Ciro mi siervo, porque va a fungir el propósito, va a cumplir el propósito que Dios quería que cumpliera, que es, Ciro es el que va a liberar a los israelitas que estaban en el cautiverio, que habían sido exiliados, para que regresen a las tierras de Israel. Dios lo llama a Ciro mi siervo no porque fuera un gran adorador y servidor de Dios, sino porque estaba al servicio de Dios, o sea, hacía lo que Dios quería. Lo mismo con este elemento, el gobierno está al servicio de Dios, Dios lo utiliza, y claro, por supuesto, yo veo en las caras de todo el mundo diciendo, no, hablemos en serio, ¿cómo que el gobierno está al servicio de Dios? Y por supuesto que Pablo, si usted cree que ahorita podemos haber visto en nuestras vidas en algún momento específico un gobierno que usted dice tal vez no fue el mejor, perdón, pero Pablo está escribiendo en el siglo I. Ahí no había democracia en ese momento. Eso es un imperio lo que rige, el imperio romano que rige la zona en las cuales ellos están ubicándose y moviéndose. O sea, Pablo no tiene que imaginarse un sistema político en el cual no hay voz ni voto y usted hace lo que le dicen y si no le dicen pues le cortan la cabeza y vámonos. No se lo tiene que imaginar, está clarito porque lo está viviendo. Pablo mismo va a terminar sufriendo las consecuencias de esto cuando, según la tradición, es decapitado alrededor del año 65, 66 después de Cristo. ¿A qué me refiero con la espada? Bueno, la espada es la autoridad que le ha sido dada al gobierno. ¿Para qué? Pues véanlo el versículo 3. Los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Están efectivamente para llevar a cabo acciones de disciplina y de control social. Si usted lo quiere ver con más detalle, el origen de la idea del gobierno, veámosla en Génesis 9. Acuérdense lo que había pasado con el arca de Noé. Resulta ser que Noé estaba ahí tranquilito, Dios le dice construye un arca. Usted está pensando en la película de Todopoderoso, no piense en eso, piense en la Biblia. Y entonces le dice construye un arca, la construye, se viene un baldazo y se muere todo el mundo y queda Noé con sus hijos, sus 3 hijos y sus esposas, ¿verdad? Correspondientes, y un montón de animales. Y cuando termina todo y ya paró el diluvio y se bajan y ofrecen holocaustos y demás, Dios establece sobre Noé lo que se ha llamado el pacto noaico, el pacto de Noé, el pacto con Noé como tal. Y ojo que es cómo establece la dinámica de lo que debe ser el esquema de gobierno, o sea, lo que debe ser la espada establecida. Dice, Dios bendijo a Noé, estoy en Génesis 9, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Y ojo el versículo 5, por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. Ojo con esto: a todos los animales y a los seres humanos pediré cuentas de la vida de sus semejantes.
si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Y ustedes sean fructíferos y multiplíquense. ¿Está creando Dios en este momento una democracia? No. ¿Un sistema totalitario? No. ¿Un sistema constitucionalismo parlamentario? No. Está creando las ideas básicas de lo que debe ser el gobierno. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Evitar que este que está creado a la imagen de Dios mate a este otro que está creado a la imagen de Dios. En el siglo XVII comenzamos a pensar acerca del Estado moderno y un escritor famoso decía: el hombre es el lobo del hombre y la función del Estado es evitar que se lo coma, o sea, evitar que lo mate, que entre ellos comiencen a tener tanta bronca que terminen matándose. El Estado, lo definimos así, lo leí de un teólogo y también se ha definido así a nivel jurídico, el Estado político. El Estado es el que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza para obligar a hacer o dejar de hacer algo. Piensa en la policía. Si yo aquí pretendo hacer algo, se arma un desastre de un partido de Saprissa, por ejemplo, algo pasa, sale todo el mundo enardecido y se armó la de San Quintín, ni ustedes ni yo, creo que nadie es policía, tenemos la autoridad de usar la fuerza legítimamente para refrenar lo establecido. Pero la policía sí. Y la policía pertenece al Estado como tal. El Estado es el único que tiene ese uso legítimo de la fuerza. Ustedes y yo podemos ejercer la fuerza, pero podemos hacerlo ilegítimamente. Mientras que el Estado sí puede decir: usted no quiere obedecer. No, viera que sí va a obedecer. Venga para acá. Y a usted lo meten en un carro y se lo llevan a la corte y testifica, o lo meten en prisión preventiva, lo que corresponda. O sea, la espada, aunque no está definida qué tipo de gobierno debe ser el que utilicemos, eso no está definido en la Biblia, la espada sí es ese uso legítimo de la fuerza para obligar a hacer o para dejar de hacer. Esa es la espada. Ahora, al gobierno le ha sido dada la espada, y es clave que esta parte es la central para que después lleguemos a las aplicaciones o las implicaciones, que no son más que consecuencias directas de entenderlo así. Al gobierno se le da la espada, pero a la iglesia se le dan las llaves, que como usted puede ver tienen un stitch en mi caso, porque cuando uno se casa ya uno no vale nada, ya uno ya le hacen lo que sea, o sea, usted tiene llaves, sí, pero anda en un stitch. Entonces, bueno, es lo que hay. Pero a la iglesia como tal se le han sido dadas las llaves. ¿Cuáles son esas llaves? Bueno, son las llaves que veremos en Mateo 16 y Mateo 18. Jesús está hablando con los apóstoles y les dice: hey, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dicen: bueno, tal, no sé qué. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro levanta la mano y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: buenísima, esa es. Es más, eso no te lo reveló nadie, eso te lo reveló mi Padre. Y ¿sabes qué? Vos sos Pedro, yo voy a edificar mi iglesia sobre esta piedra, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Y ojo lo que le dice respecto de la iglesia, versículo 19, Mateo 16: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí está hablando en singular, le dice las llaves. Pero 2 capítulos después, en Mateo 18, está hablando de cuando un hermano peca contra el otro. Le dice: mira, decirle de frente, si te hace caso te lo ganaste, si no, llévate un par más, y si todavía no, decíselo a la iglesia. Y ojo, clave, a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, tratarlo como un incrédulo. Y ojo el 18, o si les suena parecido a lo que usted acaba de escuchar: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 2 capítulos después, la misma línea, pero pasó de ser en singular: te daré las llaves del reino y todo lo que ates, a todo lo que ustedes aten. Hay una transferencia de autoridad de esa palabra específica que Pedro había dicho, de esa confesión específica que Pedro había dicho, a la iglesia como tal. Y no es casualidad que lo que le corresponde hacer a la iglesia, recuerden, lo dijimos hace poco, sus marcas es predicar correctamente la palabra de Dios, en donde está la llave misma, la llave del conocimiento, dice Jesús en Lucas 11 a los fariseos, la llave del conocimiento de cómo entrar en el reino.
no es más que el Evangelio de Cristo Jesús, la realidad de Cristo, su mensaje, su obra en favor de nosotros. La llave del conocimiento de cómo entrar al reino de los cielos. Pero adicionalmente, las iglesias lo que hacen es que reconocen a los creyentes. ¿Y cómo lo hacen? Por su otra marca, que no era la predicación correcta del Evangelio, sino la correcta administración de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Lo hemos dicho, cuando bautizamos muchachos, los llevamos por un proceso en el que es esencial conocer si hay una profesión de fe creíble, genuina. Y adicionalmente, cuando celebramos la cena del Señor, hemos dicho, esto es un acto de creyentes. Las correctas administraciones de las ordenanzas le permiten a la iglesia reconocer personas que han entrado al reino. Ojo, la iglesia no los mete al reino por medio de bautizarlos ni de dar la cena del Señor. Solamente está reconociendo de que has hecho una profesión creíble de fe, que a nuestro entendimiento, lo mejor que podemos, sos un creyente. Pero ojo, no lo crea, nada más lo reconoce tal cual. Así que la iglesia puede reconocer y decirle a alguno, no, parece que vos no sos parte del reino de los cielos. ¿Cuándo lo puede hacer? Vea de nuevo el versículo 18 del capítulo 16, les dice, si se niega, díselo a la iglesia, y si ni a la iglesia le hace caso, trátalo como un incrédulo o un cobrador de impuestos. Una palabra que no estamos utilizando hoy en día mucho, pero en la época de la Reforma se hablaba de la excomunión. Se hablaba de la disciplina eclesial que podía llegar hasta decir, mira, nos parece que no corresponde en este momento. Que sería como que estuviera desatado o atado, en el sentido de decir, no corresponde, no creemos que se hace. No has hecho caso a la disciplina eclesial. No has llegado a ese momento en el cual podemos declarar con autoridad y decir, creemos que sos un creyente. Espada para el gobierno, la iglesia, con las llaves del conocimiento, las llaves de cómo se entra al reino de los cielos. Recuerde que solo la iglesia hace eso. Usted podría preguntar a todas las instituciones del país y ninguna le debería poder decir, porque no es su rol, decirle cómo entramos al reino de los cielos. La iglesia local debe poder decir cómo entramos al reino de los cielos. Es su deber, es su obligación, para eso existe. Y entonces estas dos que van ejerciendo esa dinámica nos ponen en una primera pregunta de implicación, y es, ¿pueden los creyentes participar de ambas o solo de una? Y la respuesta es, por supuesto que los creyentes pueden participar de ambos elementos. Aquí los pusimos como círculos que están separados, pero realmente más que dos espacios completamente separados, parecen ser como uno encima del otro, como una superposición, porque los seres humanos que somos creyentes, que hemos nacido de nuevo en Cristo, tenemos ese llamado a ser parte de la iglesia, pero también podemos fácilmente estar vinculados con el gobierno. Aquí alguien trabaja en el gobierno, estoy seguro, pero estoy seguro de que alguien debe trabajar para el gobierno como tal, y puede tomar decisiones como tal, y ejercer autoridad que le ha sido conferida dentro del esquema estatal. Y eso entonces obviamente nos lleva a pensar, bueno, ¿qué pasa cuando estos dos interactúan? O sea, ¿qué pasa cuando el gobierno y la iglesia entran en contacto? ¿Qué sucede en ese momento? Si bien es cierto que están separados en algunos aspectos, no le ha sido dado al gobierno las llaves del reino, ni le ha sido dada a la iglesia la espada. Bueno, ellos dos entran en contacto. ¿Y qué sucede en ese momento? Punto número 3, ¿cuál es la interacción entre la iglesia y el gobierno? Y a eso quiero dedicarle unos minutos. ¿Cuáles son las consecuencias de que tengamos espada y llaves? Ojo, ninguna parte de la Biblia nos va a decir que el gobierno que tiene la espada también deberíamos adjuntarle las llaves para que vayan en conjunto. Ni tampoco nos va a decir la Biblia que a la iglesia le sea necesario tener una espada para poder hacer su labor. Entonces, dado que tenemos esa distinción, ¿cómo operamos? ¿Cómo interactúan estos dos? 3 puntos, 3 y medio. El primero, ninguna de las autoridades debe ejercer la autoridad que se le ha dado a la otra.
O sea, lo que acabo de decir, la espada no es para la iglesia, ni las llaves para el gobierno. O sea, en términos prácticos, ¿qué no debe hacer el gobierno? ¿Qué no le corresponde hacer a la autoridad gubernamental? No le corresponde definir doctrina cristiana. No corresponde que el Estado te diga, no, pero es que la doctrina de la salvación hay que entenderla así. Y que pasemos una ley que dice, es que así es como se entiende la doctrina de la salvación. Esos son los elementos esenciales. No debe el gobierno definir prácticas eclesiales. No debe el gobierno decirnos si queremos reunirnos a las 10 o a las 10:30. Si queremos reunirnos en Sabana Norte o si tiene que ser en Sabana Sur. O si queremos que haya música o no haya música. O cuánto puede durar la prédica. Gracias a Dios no hay ley para eso. El gobierno no escoge ancianos. El gobierno no le dice a una congregación, estas son las personas que deben hacerlo. O no debe hacerlo, porque de nuevo estaría ejecutando las llaves. Es una decisión meramente eclesial. A su vez, tampoco el gobierno puede limitar el ejercicio de la fe. O sea, no debe tener la autoridad del gobierno de decirle, usted no puede congregarse. Y obviamente, todos estamos aquí, estamos pensando, ¿y qué pasó con COVID? Solo tengo tiempo para un barrial polémico por prédica. Solo hay chance para uno. No me puede meter a todos, dispararle a todos. Entonces, dejémoslo para otro momento. El gobierno no debe ejecutar las acciones que son propias de las llaves de la iglesia. Pero a su vez, la iglesia no debe ejecutar las acciones propias de la espada. O sea, no le corresponde a la iglesia definir leyes de zonificación. ¿Dónde se puede construir comercial, residencial, uso mixto? No le corresponde establecer la política tributaria. No corresponde aquí que yo me pare y diga, no, es que los impuestos tienen que estar en esta tarifa. Más allá de eso, no puede ser. IVA del 13, no, yo quiero que sea del 11. No corresponde que yo me pare y diga eso. No es mi ámbito de autoridad, ni el de Diego, ni de ningún anciano, ningún pastor. Tampoco establece la política comercial. Yo puedo pensar personalmente lo que yo quiera, de que fuimos a negociar con Estados Unidos por que nos eliminaran el arancel y terminamos con más aranceles. Está bien, yo puedo pensar lo que yo quiera, pero no corresponde que yo diga, no, es que eso fue una falla. No. El gobierno, la iglesia, tampoco nombra ministros, no define quiénes deben ser los ministros del Poder Ejecutivo. Eso es una atribución del presidente de la República en su ejercicio de la espada. Pero adicionalmente, un punto clave es que la iglesia no requiere de la espada para poder llevar a cabo la tarea de las llaves. Y ese sí es un punto clave, porque a menudo hemos querido pensar que yo necesito la espada. ¿A qué me refiero con eso? Que yo necesito que el gobierno proclame y promulgue cosas que nos hacen a todos más cristianos. Esas son las famosas. Sea porque, uno, elimina posibles religiones no cristianas, ¿verdad? Prohíbe la práctica del Islam, la práctica del judaísmo, la práctica del mormonismo, sino también, no solamente es eso donde no debe ingresar la iglesia, sino que además la iglesia muchas veces ha querido depender de la espada para poder hacer sus acciones. Y ha dicho, no, la verdad es que todo está tranquilo porque la ley prohíbe el matrimonio entre dos hombres. Hablemos del 2017, 2016, 15. Y entonces la iglesia se encuentra en un problema porque creía que porque la ley lo prohíbe, porque el Estado, la espada, le está haciendo el brete, entonces ya la iglesia no le corresponde hablar de eso. Acto seguido, llega lo que sucedió en el 2017, 2018, y la iglesia dice, y nos escandalizamos todos, ¿verdad? Y dijimos, wow, no puede ser, no sé qué. ¿Cuándo habíamos estado hablando de complementarismo entre hombres y mujeres? ¿Cuándo habíamos estado hablando de identidad en Cristo de previo? ¿Cuándo habíamos estado hablando de quiénes somos como seres sexuados? De cómo corresponde el vínculo entre... Nunca. Entonces la iglesia se escandaliza y tira para arriba y dice, no puede ser, señalando a la espada cuando tenía años de no hacer lo que le corresponde a las llaves. La iglesia no solo no debe hacer lo que le corresponde a la espada, sino que adicionalmente la iglesia no debe depender de la espada para llevar a cabo su función. O sea, creer que solo puede hacerlo si lo hace a partir de la espada. Vea la confesión de fe de Westminster.
año 1646, o sea, casi 400 años de que esta gente pensó en este elemento. Dice, los magistrados civiles, o sea, la espada, no pueden arrogarse la administración de la palabra y los sacramentos, ni el poder de las llaves del reino de los cielos, ni en lo más mínimo interferir en asuntos de fe. Punto número 1, ni la espada debe pretender ser utilizada por la iglesia, ni tampoco el gobierno debe pretender meterse en elementos propios de las llaves. Número 2, ambos, el gobierno y la iglesia, continúan respondiendo a la autoridad divina y por ende deben seguir el mandamiento divino. O sea, recuerde que lo vimos hace poco, tanto el gobierno como la iglesia tienen otra flecha aquí, que es Dios mismo. Toda autoridad procede de Dios y ellos, a pesar de estar en esta dinámica, continúan siendo, respondiendo ante Dios mismo. Y entonces, vea primero de Timoteo capítulo 2, vea lo que dice Pablo respecto de cómo deben entonces vincularse ambas con sus mandatos. ¿Qué le corresponde hacer a la iglesia? Le corresponde orar por los gobernantes. Vea primero de Timoteo capítulo 2. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por las autoridades. No voy a mentir, no es muy común escuchar oraciones por presidentes, diputados, ministros, presidentes ejecutivos en congregaciones. Pero primera de Timoteo 2 pone a las iglesias en ese mandato de decir, le pregunto, ¿usted ora por sus gobernantes? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por el presidente, los diputados, los ministros, los jueces de la Corte Suprema, los presidentes ejecutivos? Veo caras de nunca. Y nos llama, primera de Timoteo nos llama a orar por nuestros gobernantes, a orar por las autoridades. Pero si ese es el deber de la iglesia frente a lo que Dios ha otorgado en autoridad al gobierno, ¿cuál es entonces el deber del gobierno respecto de la autoridad que Dios le ha otorgado a la iglesia? Bueno, siguiendo primera de Timoteo 2, dice que hagamos todo eso, que lo oremos para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. O sea, ¿por qué oramos por ellos? Pero ¿qué debe hacer el gobierno respecto de la iglesia? Bueno, el gobierno respecto de la iglesia debe permitir un esquema de paz y tranquilidad para que podamos llevar una vida devota. O sea, ¿qué le corresponde hacer al Estado? Bueno, al Estado le corresponde hacer su trabajo para que los creyentes puedan entonces ejercer su fe, llevar a cabo, poner en práctica su fe. ¿Cómo se ve eso? Bueno, eso se ve, por ejemplo, estableciendo leyes de tolerancia religiosa, no alineándose con una religión específica, sino permitiendo la libertad religiosa de las diferentes personas, incluidos en eso los cristianos. ¿Cómo se ve eso? Se ve que el gobierno hace calles para que usted pueda congregarse un domingo manejando por una calle para llegar a ese lugar. ¿Cómo se ve eso? En que no les pone impuestos específicos, gravosos a las entidades religiosas que los hagan incapaz de operar. ¿Cómo se ve eso? No juzga, no establece ningún tipo de pena ante ninguna religión. Por ejemplo, por las llamadas leyes de blasfemia. Eso es lo que el gobierno debe hacer. ¿En qué sentido? En el sentido del respeto de la autoridad que le ha sido entregada de parte de Dios hacia la iglesia. En esa línea el gobierno debe respetarlo. Cuando estos dos se intersecan, como en este punto verde, ¿qué sucede? Bueno, en primer lugar, ninguna debe intentar ejercer la autoridad que se le dio al otro. En segundo lugar, ambos continúan respondiendo a la autoridad divina, como usted puede ver aquí. Pero en tercer lugar, cada círculo puede ejercer sobre el otro las acciones respecto de su propio ámbito de autoridad. O sea, la iglesia sí puede, llave en mano, decirle al gobierno, usted está actuando de manera incorrecta respecto de eso. Y el gobierno también puede, espada en mano, decirle a la iglesia, usted está actuando de manera incorrecta en relación con las leyes que yo sí puedo establecer. Veamos ejemplos.
¿Qué es lo más claro que puede hacer la iglesia? Entre los elementos más claros. La iglesia le puede decir al Estado o al gobierno, le puede decir, usted no tiene autoridad para redefinir el matrimonio. No le corresponde a usted porque el matrimonio no es un invento político, un invento jurídico. El matrimonio es una institución previa incluso a la caída. Por ende, solo existe una definición del matrimonio y es la que Dios da. Todo lo demás que usted quiera hacer, llámele como quiera, pero eso no es un matrimonio. La iglesia le puede recordar al Estado y decirle, su función es responder a las realidades básicas que promueven una sociedad y en este caso, señor Estado, señor gobierno, usted no lo está haciendo. Otro ejemplo, la protección de la vida. ¿Cuál era el fin del Estado? Evitar que usted se mate con el otro, que después del partido saprissa salgan todos enojados y se comiencen a volar al punto de que uno se murió. Entonces, la iglesia puede decirle, Estado, usted no está haciendo su rol, usted no está cumpliendo con su deber básico, que es preservar la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque viera que es imposible convertirse, es imposible nacer de nuevo, si usted no lo había hecho, una vez que falleció. Una vez muerto, usted no puede venir a Cristo, usted no puede entrar en unión con Cristo. No hay espacio, no hay espacio, no hay segundo round, no hay tiempos extra. No, una vez fallecido, como dice la Biblia, está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Muerto, se acabó. Y por ende, entonces la iglesia puede decirle, usted está para eso, señor gobierno. Eso es lo que usted debe hacer. Esta vida debe protegerla. Si está fuera del vientre o si está dentro del vientre, señor gobierno. Porque ese es el fin para el cual usted existe. Proteger la vida humana. Evitar que nos matemos. Sea entre dos adultos o entre un adulto matando a un inocente que no tiene vela en el entierro y nada más recibe una inyección. O iglesia le puede decir al Estado, señor Estado, a usted le corresponde respetar las prácticas religiosas. Usted no me puede venir a decir a mí cuántas canciones tengo que cantar, qué debo de predicar el domingo, cuál es el contenido específico de lo que debemos enseñar en grupos pequeños. Y acá, hay una historia interesante. El que usted ve a la izquierda, este señor de acá, es el emperador Teodosio I, de hecho que estableció el catolicismo como la religión oficial. Y el que usted ve a la derecha es Ambrosio, obispo de Milán. Resulta ser que Teodosio, emperador romano, había dado la posibilidad de que entraran unos inmigrantes en el este, en la zona de Tesalónica. Y en la zona de Tesalónica, por alguna razón, algo había pasado y había muerto un oficial romano. Cuando ese oficial romano muere, Teodosio lo escucha, se da cuenta de eso, obviamente hasta Italia, y manda a dar la orden de que maten a 7,000 tesalonicenses. El mensaje es claro, no se metan con Roma. Si se mete con Roma, le va a ir mal. Matan a los 7,000 tesalonicenses. Esa noticia llega a su vez a oídos de Ambrosio. Y Ambrosio toma una decisión, ojo, frente al emperador romano. Y le dice, no te permito la entrada al edificio de la iglesia, al templo. No te permito la entrada al edificio. Y por ende, obviamente, en el contexto del siglo IV en el que estamos, no te permito participar de la cena del Señor, o en ese contexto conocido como la Eucaristía. Teodosio intenta varias cosas, intenta mandar un emisario, intenta disculpar, y Ambrosio le dice, debes hacer una disculpa pública, un arrepentimiento público por lo que has realizado, porque lo que hiciste no es porque vaya en contra o no de la ley romana, a mí eso no me importa, es porque va en contra de la ley de Dios, Teodosio, y por ende debes arrepentirte. Y esta es una pintura de un escritor que se llamaba Anthony van Eyck, que muestra ese momento en el cual Ambrosio le está diciendo a Teodosio, no puedes. Esto es las llaves, diciéndole al poder estatal, lo que hiciste estuvo mal. No corresponde haber actuado de esa manera. Y si lo pudo hacer Ambrosio, en un momento en el que le pudieron haber cortado la cabeza, porque claramente no había congreso, ni democracia, ni nada de esto en este momento del imperio, pues sin embargo, Teodosio accede y eventualmente lleva a cabo su disculpa pública, no le corta la cabeza a Ambrosio,
y pues hace un tipo de penitencia, digamos, y pues pudo seguir participando. Esto para ilustrar que la iglesia puede decirle al poder estatal no te corresponde, pero también puede hacerlo el gobierno frente a los creyentes y a la iglesia. Usted dice, bueno, ¿en qué momento? No sé si usted sabe, a inicios de este año, un exdiputado fue condenado por cobrar el diezmo a sus asesores. Explíqueme en qué dinámica cabía cobrar diezmo a los asesores legislativos. Fue condenado a 6 años, a darle cuentas tuvo un sistema de ejecución de la pena que no lo va a obligar a ver el interior de una celda, pero sí lo va a obligar a estar con tobillera. O por ejemplo, según dijo un conocido periodista en este país recientemente, habló de congregaciones siendo utilizadas para lavado de dinero. Ahora ese periodista también le ha tirado a todo lo que existe, pero dentro de eso habló de ese tema. Y si una congregación se ha prestado para hacer lavado de dinero, deberá rendir cuentas ante la espada. O ni qué decir, por ejemplo, de temas de abusos sexuales en congregaciones. No porque se pueda llevar a cabo un cierto tipo de disciplina eclesial, quiere decir que la persona no va a tener también que rendir cuentas ante la espada. Eso es la espada diciéndole a la iglesia, hay ámbitos donde yo sí entro. Y yo lo vengo a llamar a cuentas en relación con mi autoridad. Ahora, la pregunta clara, después de haber visto estos 3 puntos, que es que ninguno de los dos debe ejercer autoridad que le corresponde a la otra, que ambos continúan respondiendo a la autoridad divina y que pueden ejercer acciones sobre el otro respecto de su ámbito de autoridad. La pregunta obvia es, ¿pero estamos hablando de individuos individualmente, o estamos hablando de iglesias como tal, iglesias locales, como lo describimos la vez pasada? Bueno, las iglesias, los individuos, por supuesto que pueden participar de ambos escenarios. Por supuesto que pueden llevarlos. Es más, por allá, y hasta es buscado, deseado que lo hagan. ¿Por qué? Porque los cristianos entonces pueden llevar las ideas cristianas a la esfera pública. Un argumento que, no sé si usted lo recordará, durante el evento que narré al inicio, relacionado con las elecciones de 2018, fue muy traído. Y es, no se debe legislar la moral. Esa idea suya no vale porque usted es cristiano. Esa idea viene porque ustedes creen en la Biblia y viene de ahí, entonces no es una idea válida. No se vale traer ideas religiosas a la esfera pública para discusión. Y eso, perdón que lo diga con esos términos, pero es una tremenda estupidez. Es un argumento buenísimo para la gente del otro lado de la acera. Es como el argumento del aborto que dice, si usted no es hombre no puede argumentar sobre temas de aborto. Entonces usted, persona, no puede argumentar de la Segunda Guerra Mundial porque usted no es ni alemán ni judío. La idea que yo solo puedo establecer realidades morales y conocimiento de ética normativa sobre elementos que son propios a mi vivencia personal es una tontera. Si así fuera, no podríamos conocer realidades de lo que sucede en las otras partes del mundo, porque no estamos ahí. Así que no podemos jamás dejar pensar que porque las ideas son cristianas, entonces no son válidas. ¿Sabe qué? La persona que está al frente argumentándole eso, también saca sus ideas de algún lado. No se le aparecieron en un árbol y le dijeron, estas son las ideas. No. Esas personas también sacaron sus ideas de alguna ideología, decía un escritor, que leía, de algún otro ídolo, de algún otro Dios con D minúscula. Entonces no podemos soportar ese tipo de ideas. Más bien, lo irónico es que un cristiano consecuente va a autolimitar su alcance, va a saber qué cosas no corresponde traer al ámbito de la espada, como acabamos de ver. Ejemplo, no corresponde decir que la ira que intenta matar a otro, yo lo veo y yo digo, qué ganas de matarlo, es que lo quiero. Jesús dice eso es pecado, pero eso no es un delito. ¿Vemos la diferencia? Yo puedo querer matarlo y puedo querer todo, pero si después de querer todo eso yo me doy vuelta y me voy, a la ley no le interesa, a la espada no le interesa lo que pasó en el fuero interno, pero a las llaves sí, a la iglesia sí. Entonces, y lo irónico es que el cristiano mismo va a poder autolimitarse y decir, bueno, suave, eso no corresponde para mí traerlo a un ámbito de esfera pública. Otro argumento para los temas individuales es que la gente dice que no se puede limitar las libertades de las personas. Y vea, perdón, eso lo voy a decir no como en mi rol en esta congregación como pastor, sino como, ustedes saben que yo de profesión estudié Derecho. Como abogado, eso es una tremenda tontera.
Como que no se pueden limitar las libertades. Eso es lo que hacen las leyes. Cuando dicen que usted maneje a 80 y no a 100. Cuando dicen que usted pague impuestos de tanto. Cuando dicen que usted reporte esto en Hacienda. Cuando dicen que usted no puede construir si no hay un retiro de tantos metros. Eso es lo que hacen las leyes. Entonces, ¿cómo está esa idea de que no podemos limitar la libertad? ¡Claro que podemos! Eso es lo que hacen las leyes. Ahora, ¿pueden los cristianos participar en el gobierno? Pregunta desde el 2018. ¿Pueden los cristianos o no participar en el gobierno? Por supuesto que pueden. Ahora, que por supuesto van a encontrar situaciones propias de la política. Sí, sin duda, pero pueden participar del gobierno. Lo que hablamos de hoy, lo expuesto el día de hoy, tiene que ver con un elemento de autoridad jurisdiccional. Lo que el gobierno trabaja, lo que la iglesia trabaja. Pero a pesar de que están separados, también se busca que trabajen de manera conjunta. ¿En qué sentido? La Biblia nos menciona que Dios espera que ambos trabajen de manera conjunta. ¿En qué sentido? El gobierno da los presupuestos necesarios para que la iglesia pueda libremente presentar las llaves del conocimiento que abren el reino de los cielos. El gobierno entonces, ¿qué establece? Pues establece lo que hablamos ahorita. Establece la posibilidad, la libertad de congregarnos un domingo en la mañana. Establece la tolerancia religiosa. En caso de que alguien venga a obligarnos a hacer algo que va en contra de nuestras creencias, nos da la posibilidad de no hacerlo, lo que se llama la objeción de conciencia. Y si quieren obligarnos, nos permite ir a tribunales a hacer valer nuestra objeción de conciencia. Esos son roles que el gobierno hace y en el que trabaja en conjunto dentro de ese plan de Dios, en conjunto con la iglesia, para poder seguir haciendo el trabajo de la iglesia, que es presentar las llaves del conocimiento que abren las puertas del reino de los cielos. Estos dos, gobierno e iglesia, van a trabajar separados, pero de manera conjunta hasta el día de Cristo. Ahí ya se va a acabar toda separación. Pero eso no llega todavía mientras estemos en este mundo. Y de eso va a hablar Diego la última semana, si Dios quiere. ¿Con qué nos vamos? ¿Cuáles son 3 puntos que nos podemos llevar? El primero es este: asumamos nuestra responsabilidad como embajadores de Cristo. O sea, no seamos carebarros de delegar en la espada la función que nos corresponde a nosotros. No corresponde a la espada presentar el evangelio en televisión nacional los domingos en red de Sinarto, el canal nacional. No, corresponde que la iglesia presente el evangelio, que la que transmita a Cristo, que la que le diga a la gente. Por eso puse embajadores, como 2 Corintios 5, ¿no? Reconcíliense con Dios. No estás bien con Dios si crees que por tus buenas obras llegas a Él. Si no es en Cristo, hoy lo cantábamos, no, solo en Cristo confíos. Si no estás confiando solo en Cristo, no tenés chance de llegar al Padre. No hay opción. Y esa es nuestra responsabilidad como iglesia decirlo. No es la responsabilidad del Estado. Si la iglesia no lo hace, nadie más lo va a hacer. Y si lo hace el Estado, puede que entonces tengamos una falsa ilusión de cristianismo cuando solo estamos hablando de un cristianismo cultural. Y hay países que han muerto espiritualmente por la idea de cristianismo cultural. Porque mientras todo parecía medios cristiano, la iglesia se sentó y dijo: yo no voy a decirle a nadie reconcíliese con Dios, que es el mensaje que me han dado como embajador. Asumamos nuestra responsabilidad como embajadores de Cristo. Adicionalmente, oremos a Dios por nuestros gobernantes. Estamos a 6 meses de una elección, si Dios quiere. Casi exacto. Hoy es el primer domingo de agosto y es el primer domingo de febrero. Oremos a Dios por nuestros gobernantes. Han pasado cosas recientemente, incluso en países cercanos, centroamericanos, y la oración por nuestros gobernantes es clave. Ahora, eso no significa que porque oremos muy duro, Dios va a escoger al que nosotros quisimos. O va a quedar el que nosotros hicimos porque oramos muy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque también hubo gobernantes malísimos que Dios usó en momentos para levantar a su iglesia. Que lo digan los cristianos del siglo I. Pero oremos a Dios porque en medio de todo será su voluntad y Él ponga los reyes que correspondan en este país a 6 meses de una elección. Que sobra decir, en esta congregación no tenemos ninguna intención de decirle por quién debe ser su voto en 6 meses. Es una decisión absolutamente suya. Plenamente suya. Ahora, por último,
sepamos defender nuestras creencias cristianas en la esfera pública. No hay nada malo con que usted diga, no, yo creo en esto. Y si le preguntan si lo cree porque es parte de la enseñanza cristiana, usted puede decir, sí, claro, por supuesto, eso es parte de la enseñanza cristiana. Ahora, hay momentos en los que usted quiere presentar un argumento coherente sin necesariamente vincularlo. Bien, también se puede hacer, pero no, recordemos, no es como que si usted tiene una idea por cristianismo, entonces eso es un árbol podrido del cual todo lo que salga está podrido. La persona al frente suyo también sacó la idea de algún lado. La persona que está al frente suyo también no la sacó de un conocimiento, no, lo sacó de algún lado, de alguna ideología, de algún esquema de pensamiento. Entonces, no tenemos que darnos por menos por defender cosas en el ámbito público solamente porque somos cristianos. Podemos hacerlo con fuerza, con validez. Y adicionalmente, esto es un enfoque o una motivación a que nos preguntemos por también las cosas de la esfera pública. Estamos a 6 meses de una elección e independientemente de cuál quiera usted su voto, rojo, verde, amarillo, negro, púrpura, fosforescente, esmeralda, el color que usted vaya a usar de bandera, cualquiera, que pueda usted involucrarse en este año electoral que ya comienza, o este periodo electoral que está próximo a comenzar. ¿Sabe por qué? Porque es clave el input de cada persona, lo que cada persona agrega a la conversación, a la discusión. Hay un poema lindísimo, alemán, que habla de la Segunda Guerra Mundial. Lo parafraseo, más o menos dice algo como esto. Es un hombre hablando del tema de la apatía del pueblo respecto de estos temas, del no interesarse, de no pensar en esos temas. Dice, cuando vinieron por los comunistas, yo no dije nada, porque yo no era comunista. Cuando vinieron por los socialistas, yo no dije nada, porque yo no era socialista. Cuando vinieron por los homosexuales, yo no dije nada, porque yo no era homosexual. Y cuando vinieron por mí, ya no quedaba nadie que me pudiera defender. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que una injusticia realizada a un grupo, aunque usted no pertenezca a él, sigue siendo una injusticia. Y el poema iba hacia la dinámica de la apatía electoral que nos puede caracterizar en este país. Nada, esas varas no me importan. Bueno, qué pena, pero vos sos un creyente, hay ideas propias que sí te tienen influencia, es importante que puedas también vincularte. Y de nuevo, con quien usted quiera, cuando usted quiera, como usted quiera, haga lo que usted quiera. De nuevo, sería incorrecto que yo intentara desde este lugar, teniendo solamente la autoridad de las llaves, querer decirle algo que corresponde a la autoridad de la espada. Asumamos nuestra responsabilidad, oremos a Dios y sepamos defender nuestras creencias. Si a usted este tema le encantó y usted dice, wow, qué cosa tan linda, a lo mejor he escuchado, ahí hay 2 libros al final de las notas que usted puede revisar, un librito medianito y uno que de hecho es un artículo breve sobre las llaves del reino, para que lo podamos revisar. A todo esto, la próxima semana vamos a hablar de, pero ¿y qué pasa cuando yo tengo obligaciones con el gobierno? Es más claro, ¿qué pasa con los impuestos? Si usted quiere, venga la próxima semana y vamos a hablar, entre otras cosas, de impuestos. Nadie viene la próxima semana, pelado, no llega un alma. ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Y qué pasa si el gobierno me llama a hacer algo que va en contra de la ley de Dios? ¿Qué hacemos? Próxima semana. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado. Bendecimos la predicación de tu palabra y te pedimos que en medio de todo podamos tener mentes curiosas, pensantes, Señor, que se cuestionen esto y que podamos, Señor, como congregación, poder responder con claridad si llega de nuevo a preguntarse en este país o en cualquier coyuntura, ¿cuál es la relación entre la iglesia y el gobierno? ¿Cómo deben vincularse? Que podamos, como en todo, escudriñar tu palabra para buscar luz, depender de tu Espíritu Santo para darnos prudencia y sabiduría ahí donde no hay ley específica, Señor. Te bendecimos enormemente porque nos has dado guía, porque no nos has dejado huérfanos, sino que nos acompañas. Y en medio de todo, Señor, que el nombre de Cristo Jesús sea siempre exaltado en medio de todo esto que hacemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Próxima semana, misma hora, mismo canal. Dios los acompañe.